a Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Hoy vamos a ver las derivadas de funciones sencillas. Mirad, hemos visto en un vídeo anterior cuál es el concepto de derivada y cómo podemos calcular la derivada de una función a través de su fórmula, a través de un límite, cuando h tendía a 0, bueno, era una fórmula que veíamos en el otro vídeo. Lo que pasa es que no siempre es necesario, bueno, casi nunca es necesario calcular la derivada de una función utilizando la fórmula, sino que ya tenemos, digamos, unas mini formulitas sencillas que estas hay que aprenderse sí o sí, ¿vale? Cuando empecéis con las derivadas, este vídeo es muy importante que os aprendáis de memoria desde el primer momento estas fórmulas que vamos a poner aquí, que cuando las practicáis son bastante sencillas, o sea, son sencillas, al principio son unas cuantas, pero vais a ver que son sencillas. Eso sí, para saber derivar hay que saberse estas fórmulas, si no, no vamos a saber derivar nunca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir poniendo fórmulas de funciones y vamos a ir derivándolas, ¿vale? Mirad, la primera que vamos a ver es cuando la función es una constante. Cuando f de x es 2, f de x es menos 1, f de x es 4, cuando digamos que la derivada de una constante, y la vamos a poner así, f' de x, la derivada de una constante es 0, ¿vale? O sea, aquí si tenemos, por ejemplo, f de x igual a 3, ¿vale? Pues sabemos que su derivada, su función derivada, va a ser, pues 0, ¿vale? Sin problema, ya está, muy fácil. 2. Vamos con la siguiente. La siguiente es la derivada de x, ¿vale? Esto es, pues si la función es x, ¿vale? La derivada es 1, o sea, la derivada de x es 1, ¿vale? Sin más. Bueno, una generalización de esta fórmula es la fórmula tercera, es cuando la función es una x elevada a un número n, ¿vale? En este caso lo que se hace es f' sería n por x elevado a n menos 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es muy sencillo. Es, si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Pues f' sería coger el 2 este y ponerlo delante, o sea, así. Y luego poner la x y después restar 1, ¿vale? n menos 1, restar 1 al 2. 2 menos 1, pues 1, y ya está. ¿Vale? Os pongo más ejemplos. Por ejemplo, 4x a... no, x elevado a 4, x elevado a 4, ¿vale? Pues la derivada, por ejemplo, sería, es poner el numerito delante, 4, 4x, y luego quitarle 1 al 4, 4 menos 1, 3, o sea, 4x elevado a 3, ¿de acuerdo? Si queremos hacer, por ejemplo, x elevado a 9, pues sería f' es 9x8, ¿vale? O sea, ponemos el 9 y después x elevado a 8. Todas estas fórmulas salen a través de la definición, pero no es necesario hacerlas, ¿vale? O sea, que cuando tenemos las derivadas de estos polinomios tan facilitos, de estos monomios tan facilitos, se resuelven así. Vale. La cuarta propiedad es, bueno, nos metemos ya en funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces sería f de x igual a seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Bueno, pues la derivada del seno de x es el coseno de x. Esto es así y hay que aprendérselo, ¿vale? Se puede demostrar con la fórmula, pero no lo vamos a hacer. La quinta es si f de x es el coseno de x, entonces la derivada es el menos seno de x. Cuidado, la derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno. Todas estas cosas las tenéis que tener apuntadas y aprendidas, ¿vale? Porque después vamos a ver la regla de la cadena y ejemplos más complejos, pero es que vamos a utilizar estas fórmulas. O sea, si no sabéis estas fórmulas, es complicado saber nada más de derivadas, ¿vale? Bueno, pues la 5 sería esa. Seguimos. Voy a ir borrando, ¿vale? Vamos con la 6. Vale, seguimos con las funciones trigonométricas y entonces la siguiente que vamos a ver es la de la tangente. F de x igual a tangente de x. Bueno, pues en este caso la derivada es 1 más tangente al cuadrado de x, o también, por la fórmula que vimos en trigonometría, 1 más tangente al cuadrado de x era 1 partido de coseno al cuadrado de x. Pueden ser las dos cosas, ¿vale? La derivada de la tangente podéis decir que es esta o que es esta, da igual.
7. Vale, seguimos con las razones trigonométricas. Empezamos con el arcoseno de x, ¿vale? Arcoseno de x. Bueno, pues si la función es arcoseno de x, la derivada sería 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Como veis, esto hay que aprendérselo tal cual, ¿vale? ¿Qué era el arcoseno de x? Bueno, pues si el seno de 45 grados era raíz de 2 partido por 2, y esto lo sabemos, pues entonces el arcoseno de raíz de 2 partido por 2 era 45 grados, ¿vale? Es como la función inversa de la función seno, ¿vale? Es decir, ¿qué ángulo tiene como seno raíz de 2 partido por 2? Pues es 45. Bueno, eso es el arcoseno, esa es la definición del arcoseno, ¿vale? Seguimos. 8. Pues el arco coseno. El arco coseno de x, ¿vale? La función derivada sería la misma que el arcoseno, pero con un menos arriba, ¿vale? 1 menos x al cuadrado. Y vamos con la arcotangente. Sería 9 f de x igual a arcotangente de x, ¿vale? Y la derivada sería 1 partido de 1 más x al cuadrado. Estas formulitas, como digo, hay que sabérselas, ¿vale? Continuamos. Vamos con las exponenciales. Mirad, la más fácil de todas. E elevado a x. Bueno, pues la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Esta es fácil de memorizar, ¿vale? Porque es la misma, es sin más. Vale, 11. Ahora no es e elevado a x, es un número muy concreto, es 2,7 y pico, ¿vale? Se utiliza mucho en matemáticas, sino cualquier número elevado a x, ¿vale? A elevado a x. Bueno, pues la fórmula es a f de x, p' de x igual a elevado a x por neperiano de a. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplito de esta, por ejemplo. Funciones de estas, me refiero, por ejemplo, a funciones del tipo, pues, 2 elevado a x, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues aquí la derivada sería otra vez 2 elevado a x y luego neperiano de 2, sin más, ¿vale? Tal cual. Da igual el número que yo ponga, si fuera 5 elevado a x, pues sería 5 elevado a x, neperiano de 5 y así, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos. El 12. Vamos a ver. El 12 es... bueno, este le voy a dejar a... no, va bien aquí. F de x igual al neperiano de x. Vale, pues si tengo que derivar el neperiano de x, muy fácil. Derivada del neperiano de x es 1 partido por x en principio, ¿vale? Ya está, así. Así de sencilla. Y nos queda solamente una, que es la 13. Vale, vamos a poner por aquí y ya terminamos. F de x igual al logaritmo en base a de x, ¿vale? Esto es una logaritmo en base a de x. Bueno, pues si la función es logaritmo en base a de x, pues entonces la derivada es 1 partido de x por el neperiano de a, ¿vale? A es la base, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x, pues 1 partido por x, neperiano de 2. Logaritmo en base 3 de x, pues 1 partido de x, neperiano de 3, y así, ¿vale? Esas serían las fórmulas básicas de las funciones elementales, ¿vale? Para poder derivar todo lo demás. Se va a complicar bastante, ¿vale? Entonces, esto, digamos que lo que podéis hacer es tener esto así tal cual, bueno, desde la 6 a la 13 no todas, ¿no? De la 1 a la 13. En una tablita, hay muchas tablitas por internet también, que podéis sacar la foto directamente, y es esto mismo, ¿vale? Entonces, tener siempre a mano esa tablita, justo cuando empezáis a derivar, tenerla siempre a mano, porque la vais a utilizar hasta que os aprendáis estas fórmulas, que os las vais a acabar aprendiendo, porque son fórmulas muy sencillitas y las vamos a usar, ¿vale? Pero esto hay que sabérselo, o por lo menos tenerlo siempre a la vista, cuando vayamos a derivar algo más complicado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí la derivación de estas funciones elementales. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemania.es.